gracias. Después toco. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos, como siempre, todo tiene un porqué. Aquí estamos, por la Televisión Pública Argentina. Nos hacemos preguntas y tratamos de responderlas. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Bien? Excelente. Sí. Me gusta que estén así tan atentos. Hoy vamos a hablar, se habrán dado cuenta ustedes por las pantallas, vamos a hablar de la música. Qué lindo. El interrogante o el disparador del programa tiene que ver justamente con eso. ¿Por qué se dice que son 7 las notas musicales? ¿Es que acaso son más o son realmente 7? Y uno aprende 7 en la escuela Sí. primaria. Do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Qué bien lo haces. Viste, lo Qué aprendí, bien. se me fijó. Bueno, vamos a tener muchos invitados hoy. Vamos a tratar de que, bueno, nos puedan desasnar a nosotros y a mucha gente que está del otro lado. Pero vamos a comenzar con un historiador, con un investigador de la historia de la música para que nos meta en el tema. Él es Héctor Rodríguez, no lo quiero decir mal, Héctor Rodríguez, exactamente. Profesor de música medieval del Conservatorio Manuel de Falla. Él nos cuenta lo siguiente. Nota, en realidad, el término nota, desde un punto de vista técnico, se aplica a un signo gráfico que denota en algún tipo de escritura una altura determinada. La mayoría de las culturas organizan el espacio sonoro de su música no en forma de una continuidad, lo que daría una sirena, sino en una serie de peldaños en una escalera definidos. Un músico llamado Guido d'Arezzo, un monje, el que ha patentado una serie de innovaciones, de invenciones. Por ejemplo, el de los nombres de las notas, do, re, mi, fa, sol, la. Tuvo la idea de tomar ciertas alturas, llamarlas por sílabas que provienen de cada verso de un himno dedicado a San Juan Bautista. Utqueant laxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve polluti, labi reatum. 6 sílabas. Una pregunta para hacerse es: ¿por qué, si nosotros conocemos do, re, mi, fa, sol, la, si, y después de vuelta do, re, mi, fa, sol, la, si, etcétera, in eternum, hacia lo agudo o hacia lo grave? ¿Por qué las notas para Guido eran 6? O sea, los nombres son 6. No era considerada una nota en cuanto a que bastaban esas 6 sílabas ubicadas en cualquier parte del espectro para dar cuenta de la totalidad de la música. Posteriormente se agregó, ya mucho más desde el punto de vista de un teclado, ese sonido, esa tecla que falta, que no tiene nombre, hay que nombrarla de algún modo. Y se la llamó Si por Sancte Johannes. Bien, ahora sí vamos a ver quién es el primero de nuestros invitados. Caro. Doctor Pablo Amster. Es doctor en matemática de la Universidad de Buenos Aires, fue director del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Es investigador principal del CONICET y autor del libro Matemática Maestro, un concierto para números y orquesta. Bienvenido, Pablo, lo vuelvo a saludar. Bueno, ¿Cómo anda? muy Muchas bien, gracias, todo muy bien. Un placer tenerlo aquí. Bueno, ¿por qué se dice que son 7 las notas musicales? Bueno, a ver, son 7. En realidad, a ver, es un poco más fácil explicar no por qué son 7, sino por qué son 12. ¿No? Pues, digamos, en esto déjame meter no solamente las notas que ya se mencionaron, sino también las alteraciones, o sea, los sostenidos, ¿no? Uno dice do sostenido, re, y en total, si uno cuenta, efectivamente, desde un do al siguiente do hay 12. Eso es lo que se llama escala cromática. Digo que es más fácil explicar por qué son 12 que por qué son 7, por lo siguiente. En realidad, esto obedece a un experimento, digamos, a ver, lo que es la música occidental, la escala y toda la teoría de la afinación se basa en los trabajos de Pitágoras, ¿no? Pitágoras, bueno, en algún momento iba caminando por las calles, escuchó unos sonidos y en base a eso se dio cuenta de que, bueno, la relación que había entre las alturas de los sonidos tenía que ver con proporcionalidad. O sea, para él todo el universo estaba basado en los números. Entonces empezó a hacer experimentos. Hay experimentos, algunos más simples, otros más complejos, pero lo más sencillo es tomar, por ejemplo, una cuerda y uno dice, bueno, a ver, si las notas van a estar basadas en proporciones, vamos a probar con la más sencilla de las proporciones. ¿Qué pasa si divido la cuerda por la mitad? Y eso uno lo puede experimentar.
genera un sonido que, bueno, Pitágoras lo entendió como un sonido consonante, algo que suena bien. Por motivos que, bueno, ya, digamos, los siglos se encargarían de dilucidar por qué eso suena bien. Pero justamente la idea es que en realidad, bueno, Pitágoras le puso un nombre a ese intervalo que se genera, lo llamó diapasón. Y lo llamó diapasón porque en realidad pasón en griego, supongo que todos dominarán el griego antiguo acá. Sí, por supuesto. Pasón en griego quiere decir totalidad. Yo le iba a decir en parte sí, en parte no, pero me pareció que era bastante estúpido el chiste. Pero bueno, perdón. No, bueno, justamente la idea es esa. Pasón en griego quiere decir todo, totalidad. Entonces él entendió que entre esa nota que se produce con una cuerda, por ejemplo, pongamos que es un do. Sí. Si la parto por la mitad, eso va a dar la totalidad de las notas. Entonces, al partir por la mitad me vuelve a dar un do. Es lo que uno, en lenguaje más actual, llamaría una octava, ¿no? Un do y el do de la siguiente octava. Y en ese intervalo en ese intervalo de octava hay que repartir la totalidad de las notas. Bueno, entonces, a ver, la primera fracción entonces es dividir por la mitad, lo cual equivaldría, en términos más modernos, a duplicar la frecuencia, ¿no? El asunto es este. Ahora, la siguiente fracción que uno puede experimentar, la más sencilla que viene a continuación, es la fracción 3/2, que corresponde a partir la cuerda en sus 2/3 partes. Y eso, volvemos al griego, Pitágoras lo llamó diapente. Penta en griego quiere decir 5. Y eso corresponde a lo que hoy llamamos un intervalo de quinta, ¿no? Por ejemplo, si uno arranca con un do, la quinta nota, uno ya las conoce, do, re, mi, fa, sol. Efectivamente, uno puede probar que si la cuerda, ¿sí?, cuando vibra, produce un do, bueno, al partir justo en las terceras partes, eso va a producir un sol. Uno lo puede probar, uno agarra la guitarra ahí de la hermanita que estudia, ¿sí? Agarra la cuerda, justo se fija, bueno, eso en la guitarra corresponde al séptimo casillero y efectivamente da una quinta, ¿sí? Bueno, y a grandes rasgos la escala de Pitágoras se va a basar en eso. O sea, hay todavía un intervalo más que uno puede experimentar fácilmente, que es partir ahora la cuerda, ya no en 2/3, sino en tomar 3/4 de la cuerda, y eso produce un intervalo que se llama de cuarta. Y de hecho, no de cuarta en el sentido adjetivo, un intervalo. De cuarta. No es feo, no es malo. Sí. Digo, si la cuerda es un do, re, mi, fa, es la cuarta nota. Y en realidad, eso alcanza para construir la escala al modo pitagórico, ¿no? Porque, claro, uno, por ejemplo, arranca en un fa, que sería la cuarta nota a partir del do, y ahí voy contando de quinta en quinta, ¿no? Del fa, sol, la, si, do, tengo la quinta. Del do, re, mi, fa, sol, tengo la quinta. Y así se van apareciendo todos los sonidos, fa, do, sol, re, la, mi, si, y ahí ya tengo las 7 notas. Pero esto continúa en realidad, porque después del si va a venir fa sostenido, do sostenido, hasta volver al do. Al cabo de 12 pasos se vuelve al do. Y eso determina la escala. Para nosotros que... ¿Ustedes, alguno estudió música? ¿Alguno sabe tocar un instrumento? Sí, la flauta. La flauta, y yo toqué el... ¿Me estás haciendo una joda o me está hablando en serio? De verdad, practiqué Pero ayer mucho, primaria. me había traído un tema, lo que pasa es que no me sale tan bien como... Y viene un invitado muy importante, entonces me dio vergüenza, pero la flauta y el órgano. El piano eléctrico. Qué sería. fijación, ¿no? Bueno, de todas maneras, dejaste por un tiempo, porque veo que ahora no te estás... De chiquita empezaste. De chiquita, claro, sí. A uno le cuesta leer eso que dice en pentagrama, y mi pregunta tiene que ver con por qué se lee el pentagrama. O sea, ¿por qué surge la necesidad de leerlo en un pentagrama, la música? Bueno, en realidad, a ver, sí, hay que diferenciar lo que son las notas de lo que es un sistema de escritura. O sea, el pentagrama es un sistema de escritura como muchos otros que podrían existir, y de hecho hay otras maneras de escribir la música. Ahora, es una manera realmente muy ingeniosa y que de alguna manera se adelanta a lo que en matemática fue el sistema de Descartes, ¿no? de los ejes cartesianos, ¿no? Porque justamente el pentagrama tiene eso, ¿no? O sea, está la línea temporal, o sea, como que vos tenés el tiempo que transcurre así y el otro eje, digamos, es lo que sería el espacial, te va mostrando las alturas de las distintas notas. No es un sistema, o sea, realmente es un sistema que fue evolucionando con el tiempo, pero bueno,
es algo realmente muy, muy bueno y de hecho no ha sido superado y por eso se sigue usando hoy, ¿no? Me gusta porque tenemos una enorme relación, lo estamos viendo y por eso lo invitamos, entre la matemática y la música. Pero también me gustaría sumar a un gran músico, recién decía, me da un poco de vergüenza, me imagino que se refería a él, que tiene la siguiente presentación. Vamos a ver de quién se trata. Lito Vitale es un compositor, pianista, productor y arreglador argentino de renombre internacional. Con solo 13 años, formó parte de la cooperativa MIA, Músicos Independientes Asociados. A lo largo de su carrera, trabajó con los artistas más importantes del país y formó un dúo muy exitoso con Juan Carlos Baglietto. Juntos obtuvieron un premio Grammy. Obtuvo el prestigioso premio Conex en 3 oportunidades, como arreglador en 1995 y 2015 y como instrumentista en 2005. Ahora sí, aquí estamos. Bienvenido, Lito. Maestro, ¿cómo le va? Maestro. ¿Qué dice? Tengo ¿Bien? muchas preguntas para hacerle a él, Hacelas, porque Sí. va a nutrir nuestro programa. Y además, obviamente, no sé si ustedes lo vieron cuando comenzamos, tenemos un piano hermoso. Hay un piano de cola que cualquiera de los dos lo puede utilizar también para ir explicando todo esto que estamos Claro, hablando. yo decía que los ejemplos que acaba de dar él, que están buenísimos, para el que no tiene un contacto con la música directo, por más que uno pueda explicar muy bien como lo hizo él, es chino, porque uno tiene que escuchar, la música es algo que se escucha, o sea, es algo que te conmueve porque uno escucha y se emociona y un montón de cosas. Entonces está el intervalo de octavas y de quintas, que es lo que él explicó. Estaría bueno después, o cuando vos digas, escucharlos. Ahora mismo. Ahora mismo. Vamos. Permiso, Sí, si a la ver. cámara me sigue. Porque tuvimos la La explicación cámara y la luz. y ahora vamos Vení. a la práctica. Por favor, estuvo. ¿Cómo hago? A ver. Le taparon la marca. Un Bueno, piano sin qué sé marca. Dile, hagamos en 4 manos. Bueno, él lo que No, decía no. la octava, Sí. Dale. por ejemplo, es un do. Esta es la otra octava y esta octava. Ahí cualquiera se da cuenta que esto no suena igual. No es familiar. Ni esto tampoco. Esto es más familiar. Y la quinta que él decía es... ¿Entendés? La cuarta, lo que decía él del arroz con leche, empieza... Sí, quiero decir que lo dijo fuera de cámara porque no se sentía seguro con la información. Habló del arroz con leche y cuando le enseñaron en la primaria no pegó Claro, una, para, pobre. para definir los intervalos entre una nota y la otra. Sí. Igual todo esto es ficticio e inventado y por una lógica de un chabón. Sí, el Mirá tema... qué lindo, un chabón. Ah, Bueno, Bueno, Un chabón, Pitágoras. ¿era un chabón o no era un chabón? Bueno, el chabón ¿qué Pitágoras. era? ¿Un ente, una cosa? Era un tipo. No, el asunto sí es que para el arroz con leche la escala pitagórica está bien, pero en realidad también hay que decir que para llegar a esto, lo que es la afinación de un piano, hizo falta mucha matemática a lo largo de los siglos, porque en realidad el piano no se afina según la escala pitagórica. Claro, porque que se dieron cuenta que si uno afina por quintas perfectas después, cuando hacías un acorde era cualquier cosa. Hay como una Es que- especie de división y algo que vos vas a explicar más Claro, no. técnicamente, ¿no? Es que es un poquito, a ver, eso que dijimos antes respecto de la quinta, bueno, desde el punto de vista de lo que es la frecuencia, un intervalo de quinta equivale a multiplicar por 3 medios, porque yo viste que dije antes, Sí. ¿no? Se parte en 2/3 la cuerda. Entonces, en realidad, si vos haces la cuenta, ponele, muy famoso el La 440, es el La central del piano. Eso significa que hay una vibración 440 veces por segundo. Si vos querés tocar el La siguiente, ahí va a haber 880 veces. Se lo 880 multiplicás por 2, digamos. se multiplica por 2, exactamente. Y esa relación es la de la octava, ¿no? Bueno, esos sonidos son equivalentes. Ahora, la quinta se multiplica por 3 medios. Entonces, si vos, por ejemplo, empezás con un La 440, La, Si, Do, Re, Mi, que es la quinta nota, ¿cuánto va a ser? ¿Qué frecuencia va a tener? No, ya me perdí. 440 por 3 medios te da 660. ¿Sí? Ahora, si vos haces eso 12 veces, tendrías que llegar, si arrancaste de un La, tendrías que llegar a un La de vuelta. Sí. Bueno, y es mentira. Matemáticamente, eso no voy a hacer la cuenta, pero digo, vos estarías multiplicando muchas veces por 3 medios, 12 veces por 3 medios. Y eso no te da una octava, te da un cachitito. Y entonces, ¿cómo desafinado. es la afinación? El Y temperamento se llama Entonces eso, ¿no? ahí surgen los temperamentos. ¿Viste? Ecuabile, el temperamento ecuabile. Que ahí Bach tuvo Traducido al mucho que ver. castellano sería. Exacto, ¿No es cierto? exactamente. Juan Sebastián Bach, el gran compositor, especialmente de fugas,
¿Sabes lo que es una fuga? Sí, cuando se escapaba porque tenía Exacto, miedo de bueno, algo. eso metido en la música. Hay notas que van contestándose y bueno, y haciendo una cosa genial que el tipo hacía de taquito y finalmente después se estudió y justamente se entendió la relación lógica que tiene lo que el tipo inventó. Bien. Pero bueno, él hizo una especie de tratado porque el tema del temperamento más o menos se llegó a una conclusión en la época del 1700, en la época de Bach. Claro, o sea, se fue, digamos, a lo No largo me de digas los que siglos sí, fue como corrigiéndose. Sí, ok, sí. Pero sí, ¿Por sí, qué pensás totalmente. que te va a mentir? Si Y te dice para, sí, no, es para sí. que no hacerme caer un boludo, pero No, no, dejá. no tengo mucha información, tengo medio de oído, pero acá... Es que justamente la famosa composición para clave bien temperado de Bach justamente fue una celebración a ese sistema que Bach había logrado de alguna manera perfeccionar. Pero la escala en realidad con la que se afila al piano es un poquito posterior a Bach y es una escala logarítmica, o sea, hizo falta un nuevo invento matemático que es el... ¿Cómo está la matemática metida en todo? Yo Listo, vine es una a... cosa. Sí, sí, sí. Está no, bien, es que perfecto, Pablo. Es así. Ahora, y a propósito de afinador, porque nosotros tenemos una sección que es oficios y profesiones, Sí. donde vamos a hablar, por supuesto, del afinador. Bien. ¿Un afinador sí o sí tiene que saber tocar el No piano? ¿O necesariamente. puede ser solo afinador porque Puede tiene escuchar oído? y además saber este tipo de división que hace y además el afinador tiene otro valor agregado que es que tienes que saber clavar la clavija, que significa Claro. que vos cuando llegás a la altura de la nota, además son 3 cuerdas por nota, tiene que afinarlas tal cual y hacer la división para que el piano suene armónicamente bien, amable, tiene que trabar la clavija, cosa que vos no hagas 2 canciones y se desafine el piano. Hay varios temas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de llamar a un afinador. Bueno, y a propósito de afinador, vamos a ver este oficio o esta profesión bastante particular. Miren. Para aprender a afinar pianos es importante tener buen oído, pero el oído es algo que se desarrolla. Usualmente se cree que es un don natural, pero sin embargo es algo que se desarrolla y que se aprende con la práctica y con los ejercicios constantes. O sea, no hay que ser un iluminado, no hay que haber sido tocado con la varita mágica del oído absoluto para aprender esto, sino que es algo que se aprende. Soy el licenciado Hugo Landolfi, director de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, y les voy a mostrar cómo es el trabajo de un afinador de pianos. Son 2 actividades completamente diferentes, afinar pianos y tocar el piano. Una persona puede ser un afinador destacadísimo de pianos sin saber en absoluto tocar el piano. Afinar pianos es un trabajo que tradicionalmente se hizo y se sigue haciendo de oído. La afinación de pianos es siempre de mucha más calidad cuando se hace de oído que cuando se utiliza un afinador o un asistente electrónico. Para afinar un piano se utilizan muy pocas herramientas y elementos. El más importante es lo que se llama la llave de afinar. La llave de afinar es lo que nos permite mover lo que llaman las clavijas del piano, donde están ancladas cada una de las cuerdas a las cuales hay que variarles la tensión, para cambiarles la frecuencia. Con la llave de afinar se utilizan otras herramientas secundarias que son cuñas de goma para ir apagando diferentes cuerdas en la medida que no necesitamos que vibren cuando estamos afinando. El diapasón, que es otra herramienta importante que nos da el tono patrón de afinación, y unas tiras de paño que también se utilizan para apagar distintas cuerdas que en distintos momentos del proceso de afinación hay que apagar para que no entorpezcan lo que estamos específicamente afinando. Lo más gratificante de afinar pianos es contemplar el resultado final de la afinación. O sea, cuando el piano está finalmente afinado, la música que se interpreta a través de ese instrumento recién afinado sea una música que exalte los sentidos, que sea capaz de emocionar, que sea capaz de transmitir lo que el que interpreta la música transmite cuando toca. Eso es lo más gratificante. Fantástico. Bueno, ahí lo veíamos y un poco contestaba la pregunta que yo te hacía con respecto Claro. a si el afinador debe ser un hombre que toca el piano, que lo sabe hacer. Igualmente en muchos casos son algunos Claro. pianistas
por ahí frustrado, y el momento del chabón cuando termina y se pone a tocar, está buenísimo. Además ha pasado en conciertos que el tipo fue a afinar y de repente llegó y tardó mucho en afinar, porque se tarda mucho en afinar un Y había piano gente bien, ya. y empezaba a haber gente y la gente empezó a entrar y el tipo empezó a tocar y la gente después lo aplaudió. O sea que fue su gran momento. Hay varias anécdotas de ese tipo. Y a propósito de anécdotas, mientras estábamos viendo me dijiste, ¿conocés la de Ariel Ramírez? Porque es Con el muy famosa, porque el tema que decía el batimento de 440, que es la altura de la cual en general se afina el piano, y después empezó a correr un poquito al 442, básicamente porque suenan un poquito más brillantes los instrumentos y la incorporación del bandoneón en algunas orquestas. El bandoneón se afina en 442, porque ya vino así de Alemania, alguna cosa histórica que vos sabés o no. Entonces se afina en 442 o en 440. Resulta que Ariel Ramírez fue a tocar no sé a qué lugar del interior de nuestro país y pidió el piano 440. ¿Qué hizo el tipo? No me digas. Cuando entró a la sala dijo, maestro, le pido 1000 disculpas, no conseguimos más que una tarima de 380. Así que Estaba el va a piano tocar ahí allá arriba y espero que le alcance. Exactamente. Nunca entendieron a qué se refería el 440. ¿Ya? Pensaron que era la altura de la tarima. Música de alto vuelo. ¿ves Alto lo que vuelo. Y el tipo se subió y tocó, obviamente, ¿Y qué pero un si- grande. si es un profesional? Era un grande. Bueno, pero recién hablaba, el afinador decía, la satisfacción más grande es cuando el trabajo está terminado Sí. y uno le puede sacar notas y la música, que en definitiva tiene que ver con los sentimientos, Sí. con las emociones. Exacto. Que me imagino que debe ser también por eso que vos empezaste con la música. Total. Empecé como juego. Había un piano muy cascoteado en mi casa, pero un piano al fin. Y había mucha reunión, años 60 y pico, mucha reunión guitarreada, mucha reunión musical de amigos de mis viejos. Y ese piano lo tocaba un amigo de unos amigos de mi viejo que era español. Tenía un anillo de músico, porque para mí es un anillo de músico. Yo lo veía tocar horas este chabón y decía yo cuando sea grande quiero ser músico, tener anillo de músico y si es posible ser español. Bueno, nada. Fui a tocar por suerte varias veces a España y tengo desde los 7 años este anillo y sí, lo que me transmitía ese tipo era una gran emoción y tuve la experiencia de la primer profesora de música, que era un tema que quería mencionar yo, porque todo el tema de la música relacionada con la escritura musical, que como bien dice él, es una de las opciones, el solfeo se llama, ¿no? El pentagrama y todo eso. Bueno, hay otras opciones que los yaceros utilizan mucho, que es el cifrado, que es por intermedio de letras y vos lees acordes directamente con sus alteraciones, entonces vas mucho más rápido. Pero nada, en aquel momento fui a mi primer profesor de piano y yo tenía una oreja así, porque viste, estaba todo el día estudiando, tocando música, jugando y yo qué sé. Y no quería saber nada, claro, a los 5 años, ¿qué quieres saber con aprender? Es lo mismo que un bebé lo tratemos querés jugar, de querés entender, de practicar. hacer escribir y leer antes de que el tipo pueda hablar. Entonces, como la música es realmente un lenguaje, mi viejo entendió, empezó a leer un montón de cuestiones en relación a este tema. Y efectivamente la música es un lenguaje, primero hay que saber hablarlo y después idealmente saber escribir y leer para comunicarse con otros músicos. Si tenés la capacidad de ser un músico que piensa a lo grande, en una orquesta es indispensable saber escribir y leer para poder comunicar y escribir tus músicas, pero no para ser músico específicamente es imprescindible saber leer y escribir música. Tener sensibilidad, sí, tener algo que transmitir, sí, y si querés perfeccionarte, está bueno, por supuesto, a saber... Hablabas de tu profesora sí. cuando eras muy chico y obviamente, como en todo en la vida, Sí. es clave qué tipo de enseñanza te da, qué tipo de profesor te Sí. toca, porque te puede hacer amar u odiar eso que te quiere Por enseñar. eso, en aquel momento convinimos con mi viejo, yo era muy chiquitito, la profesora era una señora mayor, y con las grandes charlas que mi viejo hacía con esta mujer, dijimos, no tiene que estudiar más por ahora este hombre, tiene que jugar. Tiene que jugar y empezar a ver qué pasa y después, por eso le contaba yo a los 13 años, hice el manual de Falla. Ahí empecé a meterme en el mundo de la escritura y la lectura musical. Bueno, Manuel falla, pero Lito acierta, ¿no? Porque Yo qué es sé. fantástico cómo te ha ido con el... Me fue más o menos bien, sí. Igual uno siempre piensa que puede saber muchísimo más de lo que sabe, por Sí. suerte, entonces nada, tratás de superarte. Además no soy muy metódico, no soy muy buen alumno, tengo un poco de oreja. Sos más rebelde. Un poquitito. Un poquito. Poquitito. Perfecto. Sí. Bueno, me gustaría saber la relación, obviamente, que hay
con la música y el cerebro. ¿Qué es lo que nos permite escuchar, disfrutar, entender la música? Cristian, ¿con quién estuviste? Estuve con Federico Wiman. Federico es docente en la UCA, en la Universidad Católica Argentina. Investiga justamente esto, el cerebro y la música. Quiero que te fijes esta nota, porque al final hago algo que es impresionante. Que después Lito, bueno, me va a juzgar y me va a decir cómo me fue. Fíjate. ¿Cómo impacta la música en nuestro cerebro? Bueno, desde un punto de vista de la percepción, los sonidos que llegan a nuestro oído viajan a través del tallo cerebral hasta las áreas superiores de procesamiento cognitivo, hacia la corteza auditiva primaria, secundaria. En ese camino hay múltiples estaciones y se van contactando con otras redes de la percepción en general y con mecanismos de la memoria que se constituyen también con nuestras experiencias previas de la música. La música, además, como estímulo, puede producir la activación de circuitería subcortical, en especial del sistema límbico, y eso funciona como la comida, proporcionándonos recompensas cognitivas y haciéndonos ciertamente adictos al fenómeno. También nuestra actividad de ejecutar un instrumento, de interpretar la música, de dirigir una orquesta o hasta propiamente de bailar, supone que nuestro cerebro se activa con todo el sistema de control motor. Y esto además se correlaciona con todas las áreas de las habilidades visoespaciales en la música. Es decir, que la música funciona como una especie de plasticola ligando diversas áreas del cerebro que sabemos que están más o menos especializadas en diferentes actividades. El contenido, digamos, más fuerte de la música para el cerebro tiene un origen biológico muy antiguo, ¿no? Nosotros creemos que la música formó parte del entramado que nos constituyen los humanos que somos. Nosotros somos mucho más parecidos que diferentes en el procesamiento de la música, independientemente de la experiencia musical. Entonces, podemos suponer que es recomendable escuchar música. Bueno, la música sin duda que nos emociona, nos vincula, nos conecta en tanto individuos, nos extiende al mundo y el que no escucha música, el que no la vivencia, se está perdiendo una de las experiencias más fuertes que tenemos en este mundo. ¿Se puede vivir sin música? Yo creo que sí, que podríamos vivir sin música. Ahí está la respuesta. Con claridad. El tema es que quizás vos no estarías haciéndome esta pregunta con el lenguaje si nosotros como humanos no hubiésemos tenido la música. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Te dedico una. ¿Es tu cumpleaños hoy? No. Bueno. Pero podría haberlo sido. Aprendimos sobre música y nuestro cerebro. En todo tiene un porqué. Con lo poco que aprendí hasta ahora, podría llegar a arriesgar que eso que hizo es de cuarta. Es una segunda. Es segunda. Es de No, segunda. para mí fue de cuarta, pero bueno. Me encantó. Es lo único que sabe tocar y aprovechó. Si le pegaba que era el cumpleaños, cerraba perfecto. Pero Cristian, lamentablemente, no cumplía ese día. Qué poca suerte que tuve, Germán. Quería preguntarles algo. Pensando también en lo que me enseñaban en la escuela, que lo comentábamos recién, me hablaron de un músico especial que se llama John Cage, que compuso algo que quiero saber si es considerado música o no. ¿Qué consideran ustedes que es música y qué no? Otro chabón, Lito. Otro chabón. Otro chabón, John Cage. Bueno, el chabón, sí. Hizo una composición que se llama 4 minutos 33 segundos, que son 4 minutos 33 segundos de silencio total. Están escritos, o sea, está escrito en un pentagrama eso. Y no suena nada, es silencio y la gente va y lo escucha y al final aplaude. ¿Es música eso? Bueno, yo creo que es parte del lenguaje musical, porque el tipo era un músico que empezó experimentando con el piano, metiéndole cosas adentro, lo que se llama piano preparado, y después derivó a lo que se llama la música concreta, que es la música hecha por cosas, por ruidos y cosas que se caen, y también está considerada música, es parte de la rama de la música, y llegó al extremo de hacer concentrar a un montón de espectadores durante 4 no sé cuántos minutos sin escuchar nada. Es como el cuadro de la obra art, que es una hoja en blanco. Me parece que sí, depende como... Yo entiendo que el tipo era un grosso porque era músico. No es que era un tipo que no sabía nada y dijo, hago esto. Pero si vas leyendo, si vas metiéndote en el mundo, te das cuenta que sí tiene algo de... Uy, pensé que había entrado de verdad, de música. Mirá lo que son las pantallas, ¿no? Son fantásticas. Y tampoco que encima en blanco y negro, todo mal. Perdón. Yo creo que sí. No sé vos qué opinás. No, sí, aparte, en realidad es interesante. Tío, vas a ver, si uno va a YouTube, va a ver varias versiones, porque hay versiones para orquesta, versiones para piano solo de la obra.
Bueno, pero no hace nada. Y bueno, pero no es lo mismo un silencio de orquesta que un silencio de piano. Es verdad. Y un silencio locutor. Perfecto, ahí está, lo veo atrás, ¿viste? Se prepara todo, pero no da en la tecla. ¿Te das cuenta con esto que hizo? No. Bueno, sí, no, pero puede ser tomado como una chantada, pero no lo es. No lo es. Porque el tipo era un Claro, tipo no era un grosso, hombre que no exacto. sabía. Empezó experimentando y fue metiéndose más profundo y llegó a este extremo. A propósito de experimentar, un hombre muy talentoso, un hombre que, bueno, extrañamos obviamente su presencia, queda su arte como pasa con todo el mundo, Sí. o con todo el mundo que hace algo, evidentemente, en este caso por la música, es el gran Astor Piazzolla. Ni hablar. Y en esta sección que tenemos quién fue, de diferentes personalidades, hoy nos vamos a meter justamente con Astor Piazzolla de esta manera. Astor Piazzolla nació en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921. Fue un bandoneonista, compositor y uno de los músicos más importantes del siglo XX. Su obra revolucionó el tango a nivel mundial. Durante su juventud estudió armonía, música clásica y contemporánea con diferentes maestros. También siendo muy joven, fue parte de la orquesta de Carlos Gardel y llegó a tocar y hacer arreglos para la orquesta de Aníbal Troilo. Por sus innovaciones en el tango en cuanto al ritmo, timbre y armonía, fue muy criticado por los tangueros ortodoxos de la época. El tango es considerado casi una religión, es como una secta, hacer siempre lo mismo. Así que a mí se me ocurrió cambiar y tuve muchísimos problemas. Sin embargo, sus obras trascendieron las fronteras de los géneros musicales y conmovieron a infinidad de músicos e intelectuales. El autor de Adiós Nonino y Verano Porteño es un reconocidísimo artista cuyas obras han triunfado en Europa, Canadá y Estados Unidos. Desde que murió en 1992, su reputación musical no paró de crecer y sus creaciones son interpretadas por músicos y orquestas de todo el mundo. Bueno, un crack. Y como todo genio, discutido en su época, ¿no? Viste, el chabón tiene una anécdota muy, muy grosa, que estudió con una gran... ¿Te acuerdas quién era la profesora de él? Que fue como es una gran profesora de la armonía mundial, porque además estudió con Ginastera, o sea, fue a primera clase. Y la mina esta, Nadia Boulanger, que le enseñó las técnicas de composición, de contrapunto, y el tipo hacía sus ejercicios tratando de emular lo que se llama, mal llamada, la música clásica, o yo qué sé. Y en un momento que el tipo estaba con sus ejercicios, la mina dijo, a ver, toca tu música. Toca algo que te represente a vos. Y le tocó un tanguito y la tipa dijo, bueno, aplica todo esto a eso, que es tu esencia. Y el tipo, bueno, lo hizo, le fue bien. No, nada más. Me pone la piel de gallina. Mandanos tu porqué, a porqué@mandarinatv.com, las redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. Así estamos comunicados. Nos vamos a ir a la pausa y seguimos con ellos. Y además vamos a tener unos experimentos aquí para que ustedes puedan disfrutar también y puedan hacer música y se puedan dar idea de la diferencia de cada una de las notas. Pero eso será después de la pausa. Ahora, una pregunta, a ver si saben la respuesta. La pregunta en este caso es... Nos gusta jugar mucho con el cine, le cuento a Lito y a Pablo. ¿Quién protagonizó el film Escuela de Rock? ¿Fue Johnny Depp, Jack Black o Robert Downey Jr.?